Vamos a continuar nuestra lección de doctrina, la lección 7, lección número 7, la naturaleza del hombre caído. Vamos a meditar acerca de la naturaleza del hombre caído. Dice primeramente, testimonio de Moisés, miedo. Vamos a leer en el capítulo 3 de Génesis. Génesis capítulo 3 y el versículo 10. Dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Miedo es entonces el primero que está en la lista de la naturaleza del hombre caído. Este es el testimonio de Moisés. Entonces el hombre, después del pecado de Adán y Eva, empezó a tener miedo. Entonces el miedo es una de las características del hombre caído. El miedo está en nuestra naturaleza. Y el miedo también trae tormento. Nosotros sabemos que la gente a veces tiene miedo de la noche, tiene miedo de muchas cosas. Y ese miedo no viene de Dios. No es de Dios, es de Satanás. Así como dijo Pablo a Timoteo, Dios no nos dio espíritu de cobardía o de temor, dice. O sea que el miedo, el temor no viene de Dios. El terror, favor, pánico. Y nosotros sabemos que mayormente a veces la gente, nuestros padres también en su ignorancia seguramente nos hicieron temer de algunas cosas. Y uno no tiene que enseñar a sus hijos a temer. Entonces el miedo no es de Dios. Para esto vino Jesús, para vencer esta naturaleza que está en nosotros. Y no tenemos que tener miedo aún de la muerte. No es que nosotros vamos a buscar la muerte, pero no tenemos que tener miedo. Si el Señor permite la muerte, entonces debemos aceptar. No es que, como dije, vamos a ir a buscar, a tentar. Y entonces nosotros no debemos tener miedo. La palabra de Dios dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El temor trae en sí tormento. Entonces esta es la primera cosa que encontramos aquí en la naturaleza del hombre caído. Después dice engañoso. Vamos a leer ahora en el capítulo 3 de Génesis los versos 12 y 13. Dice, el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Engañoso entonces. Ellos quisieron engañar a Dios. Esta es otra ponzoña o sea que está en la naturaleza el ser engañoso. Uno no necesita que alguien le enseñe para engañar, para mentir. Esto ya está en la naturaleza del hombre. Y todas estas cosas, entonces ya nosotros tenemos esta ponzoña en nuestra vieja naturaleza, en la carne. Como dije, no hace falta que uno le enseñe para el engaño. Después dice otra característica, justicia propia. Vamos a leer el capítulo 4 de Génesis, el versículo 3. Dice, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. También en el capítulo 3 de Génesis, el verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cogieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Justicia propia también. Otra cosa que el hombre hace también por sí mismo. Con hojas de higuera dice, sabemos que Dios no acepta nuestra propia justicia. No acepta nada de la vieja creación. Él acepta la justicia de Cristo que nosotros recibimos por fe. Nuestra propia justicia, dice Isaías, es como trapo de inmundicia. Y es aquí como la hoja de higuera. Sabemos que la hoja de higuera enseguida se seca, se achicharra. Después dice enojo. Esta es otra característica de la naturaleza del hombre caído. Capítulo 4 de Génesis, versos 5 al 8. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó en Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado?
¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Sabemos que uno cuando está enojado a veces puede llegar a matar. Enojo, entonces, esta es otra que está en nuestra naturaleza. Inclusive el apóstol Pablo dice: airaos, pero no pequéis. Hasta ahí, hasta airar parece que permite. Pero esta es una característica de nuestro viejo hombre. Está en la naturaleza de nuestro viejo hombre el enojo. Entonces, Abel ofreció la ofrenda que Dios requería. Ofreció un cordero, un animal que representa a Cristo. Y Caín no presentó la ofrenda que debía presentar. Y por eso se enojó. Dios no aceptó la ofrenda de Caín. Y le dice: ahí está, el pecado está a la puerta, o sea, la ofrenda ahí está. Nosotros sabemos que la palabra de Dios es el único freno para estas tendencias que están en nuestra carne. Para frenar nuestra naturaleza caída está la palabra de Dios. Este es el único freno. Por eso nosotros necesitamos siempre escuchar, leer la palabra. No hay otro freno que solamente la palabra. Por eso debemos siempre leer, escuchar la palabra de Dios. Después de nuestra lección dice homicida. Vamos a repetir el verso 8 del capítulo 4. Capítulo 4 de Génesis, verso 8 dice: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Homicida, asesino, criminal o sicario. Así está la humanidad ahora. No mata fácilmente a su semejante. Y esto está en la vieja creación. Entonces por eso la palabra dice: airaos, pero no pequéis. Uno puede estar airado y a veces sabemos que hasta la gente llega hasta matando a la gente otra vez, a su prójimo, a su semejante. En este caso, Caín mató a su hermano. Entonces todas estas tendencias están en nuestra carne. Nosotros a veces queremos pensar de nosotros que somos muy buenos, y no es así. Todos estos males están en nuestra vieja naturaleza. Después dice mentiroso. Ya leímos nosotros engañoso, pero ahora dice mentiroso. Vamos a leer en el capítulo 4 de Génesis, verso 9. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Sabemos que él sabía. Dios también sabía lo que había pasado con Abel, pero le preguntó a Caín y él dice: no sé. Mintió. Y le dice: ¿acaso yo soy soy niñera o niñero de mi hermano? Empieza a mentir, mentiroso, engañoso. Después, otra característica del hombre caído en el testimonio de Moisés: fugitivo, vagabundo. Vamos a leer en el capítulo 4 de Génesis, el verso 12. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Errante y extranjero, dice. O sea que uno que anda de aquí para allá. Esta está también en nuestra vieja naturaleza. Nosotros encontramos la palabra varias veces, dice: estad quietos. Pero a veces hay personas que no se quieren quedar quietos. Eso está en nuestra vieja naturaleza. Anda de aquí para allá. A veces inclusive espiritualmente hay creyentes así inestables. Y ahí muestra que está andando en la carne. Por eso anda de aquí para allá, no se queda quieto. Después dice muy perverso. Capítulo 6, verso 5 de Génesis. Génesis 6, 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Muy perverso, muy malo, muy corrupto. Entonces, muy perverso. Después dice, el mismo versículo: y vio Jehová que todo designio de los pensamientos del corazón era de continuo solamente el mal. El corazón descrito en este versículo representa la vida del hombre viejo. La vida del hombre viejo
ha llegado a corromperse. Solamente la palabra de Dios puede partir el alma, el espíritu, los tuétanos, dice. Como dije, el único freno es la palabra de Dios. Vamos a leer en el capítulo 4 de Hebreos 4, versos 12 y 13. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, por eso necesitamos, hermanos, la palabra de Dios siempre. Sabemos que la palabra de Dios por eso tiene mucha lucha, pero es el arma que nos ayuda a vencer. Para que, como dije, el freno para la vieja creación es la palabra de Dios. No hay otro freno. Por eso necesitamos siempre leer, escuchar, y como dice aquí, la palabra de Dios puede partir el espíritu, el alma, el cuerpo, y también discierne, dice. Vamos a continuar nuestra lección. Después dice, el testimonio de Jesucristo. O sea que el testimonio de Jesucristo hacia la naturaleza del hombre caído. Vamos a leer ahora en el capítulo 7 de Marcos, verso 21 al 23. Marcos capítulo 7, 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades desde dentro salen y contaminan al hombre. Este es el testimonio de Jesucristo. De dentro de los hombres, del corazón de los hombres, dice, salen los malos pensamientos. Sabemos que vienen los malos pensamientos. Y esto no podemos evitar. Pero tenemos que rechazar. Esto primeramente Jesús dijo a los fariseos. Le dice, lo que contamina al hombre es lo que sale de dentro del corazón. Hablando de nuestra vieja naturaleza. El enemigo quiere poner nido en nuestra mente, poner malos pensamientos. Si nosotros le dejamos, él va a poner ahí sus huevos, y después ya van a ser los hijos. Entonces de dentro salen los malos pensamientos. Y dice, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos. Todo esto sale de dentro del corazón. Entonces esto, como dije también, no es por que uno enseña, sino está en la naturaleza del hombre caído. Y como dije, por eso necesitamos siempre la palabra de Dios. Es el freno que solamente la palabra puede frenar a la vieja creación nuestra con la palabra de Dios. Entonces este es el testimonio de Jesucristo acerca de nuestra naturaleza vieja, naturaleza del hombre caído. De dentro salen, dice. No viene de afuera, sino de dentro. Salen los malos pensamientos. Dice los hurtos. Pablo también dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, dice, con sus manos. Si uno tenía esa costumbre, y como dije, esto también a veces los niños ya empiezan. Una hermana dice, a veces puede traer el lápiz o el borrador de su compañero de la escuela, dice, y si uno no le dice nada, va a traer todos los útiles de su compañero, dice. Así uno empieza. Y no es que uno le enseña, sino ya viene por su propia naturaleza. La avaricia, este también está muy de moda. Este también es una tendencia bastante fea, mirando la palabra de Dios, la avaricia. Porque con la avaricia, dice, es idolatría. La avaricia es idolatría, dice. O sea que ocupa el lugar de Dios lo que uno codicia. Y la idolatría es un amor o admiración excesivo que se siente por una persona o por una cosa. Entonces por eso la avaricia es muy, muy fea. La gente quiere poseer más y más riqueza para atesorarla, y muchos de ellos
no comparte con nadie, solamente quieren tener. Entonces, y la avaricia también a veces puede llegar a la extorsión, el fraude. Por eso es a veces nosotros decimos, por ejemplo, la fornicación es un pecado grave, adulterio, pero también la avaricia. La avaricia no es tampoco menos. Entonces, estas cosas, dice, salen del corazón. Después dice las maldades, el verso 22 del capítulo 7, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia. A veces la gente tropieza nomás, ella maldice algo. La maledicencia. Estas cosas están en la vieja creación. La soberbia también. Esto ya viene en la vieja naturaleza del niño. Nadie le enseña, sino ya empieza a tener estas cosas. Y esto no agrada a Dios, desagrada la soberbia, el orgullo. Sabemos que es de Satanás. El primer pecado de Satanás fue el orgullo. Entonces esto sale de adentro, pero no tenemos que ir al extremo. Me acuerdo yo hace años me contaron de un hermano que tomaba de vez en cuando y dice, lo que entra no contamina sino lo que sale. No tenemos que usar la palabra para torcer tampoco. Si uno toma demasiado va a hablar de mal también y puede hacer cosas malas también. No es que no tenemos que torcer la escritura a nuestro favor. Entonces encontramos el testimonio de Jesucristo. 13 cosas aquí. Después vamos a ver el testimonio de Pablo. 17 denuncias, dice. Gálatas 5, 19 al 21. Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces aquí encontramos 17 denuncias, o sea que podemos decir 17 características del hombre viejo, que está en nosotros esta. Primero dice, nombrado por Pablo, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Entonces una lista larga. Todas estas cosas, hermano, están en nuestra vieja naturaleza. Pero nosotros tenemos a Cristo, tenemos la nueva creación y por eso necesitamos siempre escuchar también la palabra. La palabra es el freno. No hay otro freno, hermano, para la vieja creación. Solamente la palabra. Por eso necesitamos siempre aferrarnos a la palabra. Tenemos que leer, tenemos que escuchar. Porque si reina en nosotros la vieja creación, el apóstol Pablo dice en Romanos, no reine pues en vuestro cuerpo mortal. Dice, no reine pues el pecado. Sabemos que no es provechoso para nosotros que reine en nosotros nuestra vieja creación. Vamos a leer un poco de ese versículo en Romanos 6, el verso 12. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine, estas cosas que estamos leyendo aquí, no tiene que reinar en nosotros, sino tiene que reinar en nosotros la nueva creación, la vida de Cristo que tenemos. Entonces por eso necesitamos siempre escuchar, leer la palabra, para vencer toda esta tendencia. Nosotros sabemos que a veces hay cristianos también que no pueden dejar la bebida alcohólica, la borrachera. Pero si escuchan la palabra suficientemente, la palabra le va a ayudar para vencer. Y toda esta tendencia aquí nombrada, podemos vencer. Por eso la palabra dice que hay posibilidad para vencer. Así Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos vencer. No hay cosa que nosotros no podemos vencer. Podemos llegar a ser vencedores totales con la ayuda del Señor. Y toda esta tendencia, como aquí nombrado por Pablo, dice 17 denuncias. Todo esto está pleito, contienda, disensiones, celo,
El celo santo sabemos que es bueno, pero el celo carnal es diabólico, eso no agrada a Dios. Y todo esto, hermano, es posible vencer, como dije, con la ayuda del Señor. Escuchando la palabra, juzgándonos. No hay otra herramienta que la palabra de Dios. Por eso a veces la religiosidad así no resulta. O sea, hay gente que se pone así solamente muy religioso, casi no lee la palabra. No, la carne va a reinar ahí. No hay otra cosa que pueda vencer la carne sino la palabra de Dios. Nuestra lección dice, aquí el apóstol muestra que la ley no puede mantener salvo al hombre. Bueno, primero dice cómo se llaman y obra de la carne. Después dice, aquí el apóstol muestra que la ley no puede mantener salvo al hombre. 24 denuncias. Romanos capítulo 1. Vamos a leer Romanos capítulo 1. Desde el verso 29. Vamos a leer el verso 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Aquí encontramos entonces la necesidad de la justicia, que es lo que perdió Adán, la justicia. Y aquí encontramos entonces la otra lista más del hombre caído. Primero dice los hombres, Dios los entregó, dice, porque no quisieron tener en cuenta a Dios, a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hombre con hombre, mujer con mujer. Y después una lista larga allí, estando atestado, dice, de toda injusticia, estando atestados de toda injusticia. Así que, hermanos, necesitamos nosotros escuchar la palabra de Dios. Sé que vamos a leer más. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia. Muchas cosas repetimos acá, lo que leímos ya en Gálatas. Y aquí encontramos también murmuradores. El murmurar, esto significa también hablar entre dientes. Detractores, aborrecedores de Dios, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Esto también encontramos en 2 de Timoteo 3. Por eso los padres necesitan mucha sabiduría para instruir a sus hijos, para criar a sus hijos. Necesita mucha sabiduría del Señor. Estamos viviendo en un tiempo que esto se está cumpliendo en todas partes, en todo el mundo, y a veces también la vida de los cristianos. En vez de que los hijos obedezcan a los padres obedecen a los hijos. Esto pasa en muchas partes. Y esto no es provechoso, le cuesta mucho a veces a los hijos que no obedecen a los padres, le va a costar muchísimo, no va a poder obedecer a Dios, porque tiene que obedecer a quien le ve primero. ¿Cómo va a obedecer a Dios a quien no le ve? Dice la palabra.
si no puede obedecer a aquel que le ve? Entonces, después dice necios, el verso 31. Y en el verso 32 dice que se complacen con los que la practican. Esto, por ejemplo, los asesinos se encuentran en las cárceles y se felicitan unos a otros. Se complacen, dice, con los que la practican. Ya no... Y hoy día nosotros cada vez más vemos que parece ya muchas cosas se vuelve normal. Parece los pecados ya es como una cosa normal para mucha gente en el mundo. Hoy día, por ejemplo, el casamiento entre hombre con hombre, mujer con mujer, uno no tiene que hablar mal de ello porque le va a discriminar, inclusive. Se está volviendo normal muchas cosas, o sea que los pecados. Aplauden, dice, pero esto está trayendo el juicio de Dios. Está trayendo el juicio de Dios inclusive sobre toda la humanidad. Y sobre lo que practican, sabemos que también mucho más. Entonces encontramos aquí otras 24 denuncias, dice, o podemos decir 24 características de la vieja creación. Después en el capítulo 3 de Romanos encontramos 16 denuncias. Podemos leer un poquitito por lo menos. Capítulo 3 de Romanos, desde el verso 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Un hermano decía, como si fuera el doctor, dice, abra tu boca. Abra su boca y levanta su lengua, y debajo de su lengua dice, hay veneno de áspides. El verso 14 dice, su boca está llena de maldición y de amargura. Llena de maldición. Así son la gente del mundo. Pero nosotros los cristianos ya tenemos que elegir nuestra palabra. Tenemos que dejar ya la mala palabra. Tenemos que elegir, si nosotros queremos ser vencedores totales, ya debemos dejar estas cosas. A veces hay cristianos que usan todavía mala palabra. Pero en Cantar encontramos la Sulamita, dice que miel y leche hay debajo de tu lengua, dice la Sulamita. La Sulamita representa a los vencedores totales. Y los creyentes espirituales ya no usan malas palabras, ya eligen, ya no son más como los impíos. Entonces después dice, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es la gente que no conocen a Dios. La gente que no son cristianas son así. Pero nosotros tenemos la nueva creación. Somos cristianos y por eso leemos la palabra para juzgar a nuestro viejo hombre y que reine en nosotros la nueva vida, la nueva creación. No reine pues esto en vosotros, dice Pablo. No tiene que reinar, si no vamos a andar muy mal. Vamos a pelear, vamos a cometer toda clase de pecado. Así que gracias al Señor por su palabra. A veces la palabra un poco duele un poco, pero así únicamente vamos a vencer. Debemos apreciar la palabra. Aunque nos corte, aunque nos duela, así únicamente vamos a vencer. Pero si tenemos miedo de la palabra, no vamos a poder avanzar en nuestra vida espiritual. Y vamos a engañarnos a nosotros mismos, ¿no? Vamos a dejar hasta aquí. Señor, bendiga su palabra.